tenemos una idea de lo que es una alimentación saludable. Sin embargo, tendemos a alimentarnos con comidas repletas de grasas y de calorías. No somos muy cuidadosos a la hora de balancear los nutrientes y además estamos dejando de lado las frutas y las verduras e incorporando cada vez más alimentos industrializados. La gran pregunta es cómo asegurarnos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos y al mismo tiempo estar alejados de las enfermedades crónicas que tienen que ver con una mala alimentación. ¿Pero qué es una alimentación saludable? ¿Qué clase de plan alimentario nos podría asegurar los nutrientes que necesitamos para vivir y al mismo tiempo que nos mantengamos alejados de las enfermedades? Bueno, para resolver este problema, hace algunas décadas los nutricionistas inventaron la pirámide alimentaria, un dibujo de una pirámide, y dividieron los alimentos en grupos y colocaron en cada posición los alimentos de acuerdo a cuánto debíamos consumir de ellos. Pero las pirámides fracasaron, son confusas, son difíciles de entender, entonces hoy la mayoría de los nutricionistas prefiere hablar de óvalo nutricional. Comenzando el óvalo nutricional tenemos el grupo de los cereales y las legumbres. Están en un tamaño destacado porque es un grupo muy importante para nuestra alimentación. Los ejemplos son montones. En los cereales los copos de maíz, el arroz, todas las pastas, todos los panificados. En las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, las chauchas. Este grupo tiene dos problemas. Por un lado, suele estar muy exacerbado. Se consumen más cereales, especialmente, que lo que debería consumirse, porque son alimentos económicos, son alimentos muy rendidores. Y por otro lado, se los refina. ¿Qué quiere decir esto? Que al grano de cereal se le quitan los nutrientes y nos queda lo que conocemos como el arroz blanco o la harina refinada, la harina blanca. Esto hace que se consuma solamente las calorías del cereal, lo cual puede llevar a la obesidad. El segundo grupo del óvalo nutricional es el de las frutas y las verduras. También es muy importante. Sin embargo, consumimos mucho menos de lo que deberíamos consumir. Y aquí está una de las claves de nuestros problemas de alimentación. En un tercer y cuarto nivel vamos a ubicar los lácteos y las carnes. La carne de vaca, de pescado, los huevos, las aves. Son dos grupos muy importantes porque nos proveen de nutrientes fundamentales. Por ejemplo, el hierro en el caso de las carnes y el calcio en el caso de los lácteos. Las carnes en Argentina, su consumo está completamente exacerbado. Argentina debe ser uno de los países con mayor consumo de carne vacuna por persona en el mundo. Y eso siempre implica un riesgo, porque las carnes tienen muchas grasas y las grasas producen problemas cardiovasculares. En el caso de los lácteos, al revés, se consume mucho menos calcio que el que se necesitaría, por ejemplo, para prevenir la osteoporosis. Y los lácteos son la mejor fuente conocida de calcio. Por fin llegamos a los dos últimos grupos de nuestro óvalo nutricional. Son las grasas y son los dulces. Son los más pequeños, porque son los grupos con los que tenemos que ser más cautos, más precavidos. En el caso de las grasas vamos a encontrar algunas que son realmente beneficiosas. Por ejemplo, los aceites vegetales crudos o los aceites que están dentro de las frutas secas. Pero también hay algunos no tan beneficiosos como la manteca, por ejemplo. Sin embargo, beneficiosos o no beneficiosos tienen muchísimas calorías y de ahí la recomendación de ser precavidos. En el caso de los dulces, finalmente el grupo más pequeño de todos, cuando ingerimos dulces estamos comiendo solamente calorías, prácticamente nada de nutrientes. Y en general es un grupo del que se abusa y por eso hay quien recomienda suprimirlos o por lo menos reducirlos al mínimo.
Otro modelo para orientarnos respecto de una alimentación saludable y equilibrada es el plato. Se trata de un plato dividido en 4: frutas, verduras, granos y proteínas. Esta división asegura una mayor presencia de vegetales frescos. No es una guía en el sentido estricto, sino más bien un recordatorio de qué debemos consumir cada día. El icono de una dieta equilibrada. ¿Qué es una alimentación saludable? Y la alimentación saludable tendría que ser volver a lo natural, no orgánico, ¿no? Pero sea lo puro de la tierra, para decirlo claramente. Y una alimentación variada, que tenga todo tipo de alimentos, verduras, frutas, carnes, cereales. En general trato de darle eso a mi familia. Me parece que el alimento primero vendría a ser de la cadena alimenticia la carne y después los derivados. Tendríamos que comer más pescado, por ejemplo, y sin embargo no lo hacemos. Comer en pocas cantidades de todo, pero no excesivamente. Y como para empezar es fundamental un buen desayuno. Y comer muchas verduras, no tomar gaseosa, no comer pan, no comer muchas harinas. Y todo lo que tenga que ver con el beneficio para el organismo. Y comer lo más natural posible, no tanto frito. En mi casa se cultivaba la verdura, o sea, había una huerta al fondo y tenías que agarrar y comer eso, ¿entendés? Lo que uno se producía. Hoy en día con todos los químicos y todo que hay, te hacen una lechuga de 2 metros y comes eso, consumís eso, ¿viste? Es mucho más dañino para nuestra salud y sin embargo se compra. Una dieta equilibrada podría ser aquella que en realidad cubre las necesidades nutricionales, como mencionamos antes, de una persona. Y tendría que tener, para hacerlo más gráfico, tendríamos que incluir todos los días determinados grupos de alimentos. Los alimentos se agrupan en función a las características nutricionales que tienen.